Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una historia del podcast Historias Jasídicas. Borja Hashem, el podcast está creciendo cada vez más. Les recuerdo, por favor, si se pueden suscribir al canal, que esto ayuda para que Borja Hashem las historias se sigan difundiendo. Ahora sí, esta historia es para Broje y Atzloje, todos los Hayalim en Eretz Yisroel, todos los soldados en Eretz Yisroel. Y hoy vamos a contar una historia muy interesante de Baal Shem Tov. Y no solo eso, sino una historia realmente peculiar. Una historia que no hay tantas de estas. Se cuenta que había un Josid que se llamaba Noyaj. Noyaj tenía, bueno, una vida agradable, una buena vida, pero tenía una situación que lo acongojaba, una situación complicada. Estaba casado hace muchos años y todavía no tenía hijos. Por supuesto, esto lo atormentaba tremendamente. Cada vez que él le pedía para su rebe, para Baal Shem Tov, una broja, una bendición especial para tener un hijo, Baal Shem Tov se quedaba en silencio, dando a entender de que no todas las brojas son posibles, no todos se merecen todo y que no era para él. Hasta que un día el Baal Shem Tov se le acercó a Noyaj y le dijo, mira, este es un momento de Srotzen, es un momento celestial, es un momento de voluntad divina. Yo puedo darte ahora, te puedo conceder la bendición para que tengas un hijo. Pero necesito que cumplas una sola condición. Por supuesto, Noyaj estaba desesperado por esta bendición, lo estaba esperando tanto tiempo. Le preguntó al Baal Shem Tov, ¿qué es? ¿Qué necesito cumplir? Entonces el Baal Shem Tov le dijo, mira, la única condición es que los primeros 6 años de la vida del nene tenés que cuidarlo de una manera extrema. Nunca puede estar solo, siempre tiene que estar a un buen resguardo. María entendió que, por supuesto, esto era una condición difícil, pero no se amilanó, no dudó en ningún momento y le aseguró a Yerto que así iba a ser. La cuestión es que el chico nació, todos estaban contentos, novias con su esposa, la familia, las personas de la comunidad. Pero, claro, era muy complicado. Tanto Noah y la esposa trabajaban o a veces tenían que salir. Por supuesto, cuando el chico era un bebé, siempre estaba alguien de la familia cuidándolo. Pero ahora que estaba empezando a crecer, era difícil. Por eso habían contratado el servicio de una niñera que los ayude. Lo que pasó fue que, como era la costumbre del circo ruso hasta hoy en día, los circos son itinerantes. Y llegó un circo itinerante a la ciudad donde vivía Noyaj. Y había mucho ruido, muchas cosas diferentes, muchas personas en la calle. Y la niñera le pareció muy interesante a ver qué era esto del circo, ella no conocía. La cosa es que desatendió al chico por unos momentos, salió a la calle a ver qué era toda esta cuestión del circo, y cuando volvió, el chico había desaparecido. No digas que la esposa estaban totalmente desesperados, no sabían lo que hacer. Empezaron a buscar acá, allá, por toda la ciudad, hubo una alarma, pero nada. La cuestión es que ahora Noyaj decide que tiene que ir a un tzadik, tiene que ir a ver a alguien. Pero el Shem Tov ya no estaba físicamente en el mundo y por eso no podía recurrir a él. Con todo eso, él pensó que la hija, Odel, la hija de Baal Shem Tov, una persona también muy especial, seguro que lo podía ayudar. Y por eso él recurrió a ella. Ella escuchó la historia y le dijo, mira, tengo que ir a hablar al Keiber, tengo que ir a hablar al lugar de descanso de mi papá y tengo que hablar con su Neshome, con su alma, y déjame ver qué me contesta él y en base a eso te digo qué podemos hacer. Ella fue a hablar con el padre, con el Baal Shem Tov, y cuando volvió dijo así, mi papá me dijo que vos tenés que ir y vamos a decir, tenés que ir viajando de ciudad en ciudad. Nunca podés quedarte más de una noche en una ciudad y tenés que empezar a bajar a tu hijo. Y Mirta Hashem te va a ayudar y lo vas a poder encontrar.
Imagínense, esto era un emprendimiento muy grande. Noyak se preparó para un viaje largo. Y emprendió el viaje siempre cumpliendo la condición de no parar más de una noche en cada lugar. Cada lugar donde llegaba, describía cómo era su hijo, hablaba con las personas, pero normalmente no tenía éxito. Hasta que un día llega a un pueblo, a un lugar, y está tomando algo ahí en la posada, y el dueño de la posada era un yehudí. Noyaj le cuenta toda la situación, le empieza a describir cómo es su hijo, y el posadero le dice, mira qué extraño, qué interesante, porque la descripción que vos haces de tu hijo es muy parecida a un chico que apareció ahora en la casa del Poritz, que el Poritz adoptó y que lo quiere mucho porque el Poritz tampoco puede tener hijos, como la historia que vos me contaste, que no podías tener hijos. Entonces ahí Novak se dio cuenta que acá había gato encerrado, algo pasaba, seguramente este realmente era su hijo. Dijo, pero decime, ayúdame, me tenés que ayudar, tengo que hacer algo, ¿cómo hago? ¿Cómo accedo al Poritz? Al principio el posadero le dijo, mira, yo no sé cómo puedo ayudarte, soy un simple posadero. No sé, encima le dice, escuché ahora que va a venir el arzobispo de la ciudad, especialmente de otra ciudad, un arzobispo, alguien importante, va a venir especialmente para bautizar al chico. Dice, no sé cómo puede hacer. Pero se le ocurrió al posadero, dijo, mira, yo escuché que este arzobispo es una persona buena, una persona comprensible, y si vos te acercás y lográs tener una conversación con él, quizás lo podés convencer de que no es una buena empresa, no es una buena idea, vamos a decir, secuestrar a un chico para que el policía se lo quede, o ser cómplice del secuestro. Entonces, Noyaj decide que lo va a esperar al arzobispo cuando llegue desde las afueras de la ciudad, va a llegar en su carroza, decide que lo va a esperar para poder tratar de tener una conversación con él. Así fue como cuando el Poritz estaba llegando a la ciudad, desde lejos, Noyaj se paró en la mitad de la carretera, empezó a hacer gestos desesperados que necesitaba hablar con el arzobispo, el chofer, el carretero paró la carroza y Noyaj empezó a gritar hasta que el arzobispo lo invitó a hablar adentro de la carroza. Le contó toda la historia y el arzobispo le dijo, mira, hagamos una cosa. Yo tampoco pienso que es una buena idea, le dijo al arzobispo, que el Poritz, que el señor feudal haya hecho esto. Entonces, vos acompáñame, quédate en la puerta de la casa del Poritz del palacio. Vos quédate en la puerta y solamente quiero que observes lo que va a pasar. El Poritz llegó a la casa, perdón, el arzobispo llegó a la casa del Poritz, lo vio al chico. El Poritz estaba aguardando para empezar el bautismo, pero de repente el arzobispo lo mira al señor feudal, unos ojos muy serios, y le empieza a recriminar, le dice, ¿qué es eso que raptaste a un chico judío para que sea tu hijo? Sos un tonto. Vos no sabés que los judíos siempre son judíos, que nunca van a dejar de serlo, y a un judío vas a dejar todo tu patrimonio, todas tus cosas. Es un absurdo, vos pensás que podés cristianizarlo, pero no, eso no es algo posible. Él siempre va a ser un judío. Y te lo voy a demostrar, dijo el Poritz. Vamos a llevarlo a este chico a la entrada de tu casa y vas a ver que el primer judío que vea, el chico va a salir corriendo, lo va a abrazar, va a querer estar con él y te vas a dar cuenta entonces que este chico es un chico desleal y no te conviene adoptarlo. Boris estuvo de acuerdo, el arzobispo, por supuesto, llevó al chico a la entrada del palacio donde estaba efectivamente el papá biológico del chico. Y cuando el chico ve al papá, empieza a gritar, papá, papá, sale corriendo, el padre lo agarra, lo abraza, y el arzobispo le dice al Poritz, ¿ves? ¿Ves que te dije? No tiene sentido. Y le grita a Noyaj, al papá del chico, le dice, andate, andate con el chico, no te queremos ver más. A todo esto llega Noyaj a su ciudad y lo primero que hace es ir a hablar con la hija de Baal Shem Tov para agradecerle por el gran milagro que había ocurrido.
Y le dice, la esposa, la hija de Shem Tov, Ode, le dice, mira, tenés que saber que mi papá tuvo que salir del Gan Eden, tuvo que salir de su comodidad donde estaba para poder hacerse pasar por el arzobispo, volver a entrar acá, estar de vuelta en la tierra, hacerse pasar por el arzobispo y ayudarte. Claro, no entendía nada de lo que estaba diciendo Odell. Entonces, cuando le escribe al posadero y le cuenta todo, el posadero que lo había ayudado, que le había dado la idea del arzobispo, le cuenta todo lo acontecido, el posadero dice, mirá, acá en la ciudad pasó algo rarísimo, porque un día después que vos recuperaste a tu hijo y te pudiste ir, llegó el arzobispo para bautizar a tu hijo y no entendía nada. Decía, ¿cómo? Hoy vengo a bautizarlo porque no pude venir ayer. ¿Y dónde está el chico? Y el Poritz le empieza a contar al arzobispo que es algo raro porque él había estado el día anterior y le había dicho que justamente no sé qué con el chico y se lo había demostrado, que lo había liberado al chico y se había ido con el primer judío que veía. Y el arzobispo estaba totalmente extrañado, no entendía nada. Dice, si yo ayer no estuve, se tuvo un contratiempo, vine recién hoy. La cosa es que nadie entendió lo que había pasado, solamente Noyaj, porque se lo había comunicado la hija de Baal Shem Tov Odell, que el primer arzobispo, el que había logrado y el que había convencido al Poritz de liberar al chico, era ni más ni menos que el Baal Shem Tov.